Mi suegra nunca me aceptó. Nunca entró a mi casa sin criticar todo. Ahora que está enferma, pide vivir conmigo. Cuando dudé, le dijo a toda la familia que soy una egoísta desagradecida. Mi marido solo dijo, «Es mi madre». Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia. No importaba que yo hubiera dedicado 10 años de mi vida a Pedro, que hubiera sido una esposa dedicada, que hubiéramos construido una vida juntos. Al final, yo siempre sería la otra, la intrusa que nunca sería lo suficientemente buena para el hijo precioso de Teresa. Mariana, tienes que entender. Pedro me miraba con esos ojos que siempre me derretían, pero ahora parecían distantes, casi fríos. Ella no tiene a nadie más. El médico dijo que no puede quedarse sola después de la cirugía. Entiendo que necesite cuidados, Pedro, pero tu madre me odia. Tú lo sabes. No quería llorar, pero sentía las lágrimas acumulándose. Desde que nos casamos, nunca me ha tratado con respeto. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Dijo frente a toda la familia que mi pavo estaba demasiado seco, que era un insulto a la tradición familiar. Pedro suspiró, pasando la mano por su rostro como siempre hacía cuando estaba cansado de una discusión. Mari, ella es una señora tradicional. Tiene su manera de ser. Su manera de ser incluía criticar mi apariencia, mi comida, la forma en que criaba a nuestro hijo Miguel de 7 años, hasta la manera en que organizaba los armarios. Nada de lo que yo hacía estaba a la altura de la gran Teresa Almeida. Será temporal, continuó, solo hasta que se recupere. Temporal. Ya había escuchado eso antes, cuando aceptamos alojar a su primo por algunas semanas, que se transformaron en 8 meses. Pero una cosa era aguantar a un pariente lejano, otra, completamente diferente, era compartir mi hogar con la mujer que había hecho de mi vida un infierno desde el día en que conocí a su hijo. 2 días después, recibí una llamada de mi cuñada Luisa. «Mari, ¿estás sentada?» Su voz estaba temblorosa. «¿Qué pasó? ¿Es Pedro?» Mi corazón se aceleró inmediatamente. «No, es mamá. Está diciéndole a todos que te negaste a ayudarla, que prefieres verla sufriendo en un asilo antes que abrir las puertas de tu casa». Sentí mi rostro calentarse de rabia. «¿Qué? Nunca dije eso. Solo le dije a Pedro que necesitábamos hablar mejor sobre el asunto». «Lo sé, Mari, pero conoces a mamá. Llamó a todos los primos, a las tías. Hasta al padre Torres le llamó. Está diciendo que después de todo lo que ella hizo por ti, esta es tu gratitud. Todo lo que hizo por mí estaba a punto de explotar. Luisa, tu madre nunca hizo nada por mí excepto criticarme y hacerme sentir una basura. ¿De qué diablos está hablando?» El silencio al otro lado de la línea me hizo darme cuenta de que había levantado demasiado la voz. Respiré profundo. «Perdona, Lu. No debería gritarte. No es tu culpa. Está bien, entiendo. Solo pensé que deberías saber. Papá me llamó llorando. Dijo que nunca imaginó que pudieras ser tan cruel». Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi suegro Carlos, el único de la familia que siempre me trató con cariño, ahora también estaba contra mí, envenenado por las mentiras de Teresa. Cuando Pedro llegó a casa esa noche, su rostro estaba tenso. Apenas me saludó, yendo directamente al cuarto de Miguel para acostarlo. Después de 1 hora, finalmente vino a la cocina, donde yo lavaba los platos intentando controlar mi ansiedad. «Mi madre me llamó hoy», comenzó, sentándose a la mesa. «Estaba destrozada. Sequé mis manos en el paño de cocina, preparándome para la tormenta. Pedro, no dije que no voy a cuidarla. Solo pedí tiempo para hablar sobre cómo va a funcionar esto». ¿Hablar? Mari, no hay nada que hablar. Ella es mi madre. Está enferma. Necesita ayuda. ¿Qué parte de esto no entiendes? Su voz estaba cargada de una frialdad que raramente veía. La parte en que soy tratada como basura en mi propia casa. Estaba determinada a no retroceder esta vez. «Pedro, trabajo en 2 empleos. ¿Quién va a cuidarla durante el día? Tú trabajas fuera. Miguel tiene escuela. Me va a tocar a mí. Y sabes que ella hará de mi vida un infierno. Puedo reducir mi horario en la oficina, trabajar más desde casa», dijo. Pero ambos sabíamos que eso no sucedería. Pedro era abogado en un bufete que exigía dedicación total. Dices eso ahora, pero en la práctica, ¿qué? Seré yo cuidándola.
aguantando las críticas, los comentarios maliciosos, mientras trabajo para mantener esta casa. Ah, ¿entonces es eso? ¿Es por dinero? Pedro golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Mi madre no es una carga financiera, Mariana. Tiene la pensión de mi padre. No, no es por dinero. Es por respeto. Es por cómo me trata, cómo siempre me ha tratado. Las lágrimas que intentaba contener finalmente cayeron. Tu madre pasó 10 años haciéndome sentir que no soy lo suficientemente buena para ti. ¿Y ahora debería abrir mi casa para ella? Nuestra casa, Mariana. Nuestra. Y ella no es una extraña. Es mi madre, que está esparciendo mentiras horribles sobre mí a toda la familia. Pedro desvió la mirada, y en ese momento supe que él también había escuchado los rumores, pero eligió no defenderme. No dijiste nada, ¿verdad? Mi voz salió casi como un susurro. Dejaste que me difamara ante todos. Está frágil, Mari. Acaba de salir de una cirugía seria. ¿Qué querías que hiciera? ¿Pelear con una señora enferma? Sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La persona que debería estar a mi lado, defendiéndome, había elegido una vez más quedarse callado mientras yo era atacada. A la mañana siguiente desperté con el sonido del teléfono. Era domingo, mi único día de descanso de los 2 empleos que mantenía para ayudar con los gastos de la casa. Pedro atendió y por su expresión ya sabía quién era. Sí, mamá, voy a recogerte. No te preocupes. Cuando colgó, me miró con una expresión que mezclaba culpa y determinación. ¿Ya decidiste, verdad?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Mari está llorando. La enfermera del hospital dijo que no durmió en toda la noche, preocupada por dónde va a quedarse. ¿Y yo, Pedro? Yo tampoco dormí, ¿sabes? Pensando en cómo será mi vida con tu madre aquí, criticándome, humillándome todos los días. Estás exagerando. Estará débil, necesitando cuidados. No tendrá energía para peleas. Me reí. Una risa amarga que nunca pensé que saldría de mí. Realmente no conoces a tu madre, ¿verdad? Teresa siempre tendrá energía para hacerme sentir una basura. Pedro tomó las llaves del coche, claramente ansioso por terminar esa conversación. Voy a buscarla. Por favor, Mariana, intenta hacer que esto funcione. Por mí, por nuestro hijo. Cuando la puerta se cerró, sentí algo dentro de mí romperse. No era solo mi corazón partido por la traición del hombre que amaba. Era mi dignidad, mi autorrespeto. Durante 10 años había tragado las ofensas, intentado agradar, ser la nuera perfecta, la esposa dedicada. ¿Para qué? Para que en el show se momento en que más necesitaba apoyo, ser abandonada. Fui al cuarto de Miguel, que aún dormía tranquilamente. Su expresión serena contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Tenía los mismos ojos de su padre, la misma sonrisa encantadora. Pero a diferencia de Pedro, Miguel siempre notaba cuando yo estaba triste, y era el primero en darme un abrazo apretado. Todo estará bien, mamá, siempre decía, incluso sin saber cuál era el problema. Pero no estaba segura si esta vez las cosas estarían bien. Teresa en nuestra casa significaba un terremoto en nuestra rutina, en nuestra paz, en nuestro matrimonio ya frágil. Y Pedro, el hombre que juró protegerme y amarme, había elegido su lado, y no era el mío. Me senté en la cama de Miguel, acariciando su cabello, y tomé una decisión. Podría no tener control sobre la llegada de Teresa, pero tenía control sobre cómo reaccionaría a esto. Ya no sería la nuera sumisa, tragando insultos para mantener la paz. Era hora de que Teresa Almeida conociera a una nueva Mariana. El problema es que no tenía idea del infierno que estaba a punto de vivir, ni de cómo mi vida cambiaría completamente en las próximas semanas. La llegada de Teresa a nuestra casa fue exactamente como lo imaginé. Pedro acondicionó nuestro estudio para ella, el único espacio donde yo podía trabajar tranquila en las noches. Tuve que acomodar mis cosas en un rincón de la cocina. El primer día, mientras la ayudaba a instalarse, Teresa revisó cada rincón con su mirada crítica. Mariana, esta habitación está húmeda. No es adecuada para mis pulmones. Teresa, es la habitación más seca de la casa. La acondicionamos especialmente. Si realmente se preocuparan por mí, me darían la habitación principal. Pedro, que estaba acomodando las medicinas de su madre, intervino inmediatamente. Mamá, esa es nuestra habitación. Por supuesto, hijo. No esperaba menos de una nuera que no sabe respetar a los mayores. Y así comenzó mi calvario. La primera
Semana fue agotadora. Teresa necesitaba ayuda para ducharse, vestirse y tomar sus medicamentos. Todo lo hacía mal según ella. El agua está muy fría, ahora muy caliente. Esa toalla es áspera. Este vestido no, el otro. Esa pastilla no es la correcta. Mis 2 trabajos se volvieron una tortura. Salía a las 6 de la mañana para limpiar oficinas y regresaba a casa a las 8 para prepararle el desayuno a Teresa, antes de irme al supermercado donde trabajaba como cajera. Pedro había prometido ajustar su horario, pero siempre surgían reuniones importantes. Una tarde regresé exhausta y encontré la cocina patas arriba. Teresa había invitado a sus hermanas. «Mari, qué bueno que llegas. Necesitamos más té y esos pasteles que compraste ayer se terminaron». Miré la mesa, repleta de tazas sucias y migajas. Las hermanas de Teresa me observaban con desdén. «Estábamos comentando lo afortunada que eres», dijo Amelia, la mayor. «Teresa es una santa por ayudarte con la casa mientras trabajas». ¿Ayudarme? La casa estaba peor que nunca, con platos sucios acumulados por días. «Mariana es muy desorganizada», añadió Teresa, «pero intento enseñarle. Aunque a su edad, dudo que cambie». Respiré hondo y me tragué la rabia. No tenía energía para discutir. La situación empeoró cuando Teresa comenzó a excluirme de todo. Un domingo organizó una comida familiar y olvidó avisarme. Llegué del trabajo y encontré la casa llena de gente. «Mari, no sabía que vendrías». «¿Tan temprano?», dijo Teresa con falsa sorpresa. «No preparé suficiente comida». Me quedé en el umbral, aún con uniforme del supermercado, mientras todos comían en mi mesa. Pedro ni siquiera levantó la mirada, concentrado en su plato. Esa noche, mientras lavaba los platos que nadie se ofreció a ayudarme, confronté a Pedro. «¿Por qué permitiste eso? Me humilló frente a toda tu familia». «Fue un malentendido, Mari. Mamá pensó que trabajarías hasta tarde. No fue un malentendido. Lo hizo a propósito. Y tú la dejaste. Estás paranoica. Mamá solo quería animar la casa». Teresa incluso dejó fuera a Miguel del cumpleaños de su primo. «Es una fiesta para niños grandes», le dijo. Mi hijo lloró toda la noche. Un mes después de su llegada, Teresa pasó de enferma convaleciente a directora general de mi casa. Reorganizó mi cocina, tiró productos de limpieza porque olían mal y los reemplazó con otros carísimos. Cuando le reclamé, fingió un ataque de tos. Pedro comenzó a dormir en el sofá para estar cerca si su madre necesitaba algo por la noche. Ya no hablábamos. Ni siquiera me miraba a los ojos. El colmo fue cuando encontré mis tuppers de comida, vacíos. Yo preparaba mis almuerzos para ahorrar, pero Teresa se los comía y luego pedía delivery con mi tarjeta. Una mañana, el cartero entregó un paquete. Era un bolso de Prada. Revisé el recibo, $2,800, cargado a mi tarjeta de crédito. Esa. Tarde fui a la panadería por pan. Mi tarjeta fue rechazada. Intenté con la segunda, también rechazada, sin límite. «Lo siento, señora». «No pasa». Regresé a casa temblando de rabia. Teresa estaba en el sillón, usando su nuevo bolso de Prada como si nada. «¿Compraste un bolso? ¿De $2,800 con mi tarjeta?», le pregunté directamente. Teresa ni se inmutó. «Pedro me autorizó. Necesitaba algo decente para la boda de mi sobrina». «¿Pedro te autorizó a gastar todo el límite de mis tarjetas? Ni siquiera puedo comprar pan». «No seas dramática. Pedro dijo que lo solucionaría». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el dinero. Era el abuso constante, la manipulación, el sabotaje a mi vida. Pedro llegó esa noche y evitó la conversación. «Hablaremos mañana. Estoy cansado». Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión que cambiaría todo. Teresa Almeida no sabía con quién se había metido. Pasé toda la noche sin dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos mientras veía a Pedro durmiendo en el sofá, completamente ajeno a mi sufrimiento. Era como si ya no me reconociera, como si ya no fuera la misma mujer con la que se casó. A las 5 de la mañana, antes de salir para mi primer trabajo, tomé una decisión. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente dónde buscarla. Mi hermana Carmen siempre había sido directa con sus opiniones sobre Teresa y Pedro. «Un día explotarás, Mari. No puedes seguir así», me había dicho en varias ocasiones. Le envié un mensaje simple. «Tenías razón. Necesito hablar». La respuesta fue inmediata. «Te espero esta tarde.
Trae a Miguel. Durante mi turno en el supermercado, cada cliente que atendía parecía llevarme a la misma conclusión. Mi vida se había convertido en una prisión, y yo misma había aceptado las cadenas. ¿Estás bien?, me preguntó mi compañera Elena cuando me vio llorar mientras acomodaba productos. Estás pálida. Solo cansada, respondí, sin energía ni para explicar. Deberías hablar con el gerente. Tienes ojeras enormes, y ayer casi te desmayas en la caja. Necesitas un descanso. Pero no, podía permitirme un descanso. No con las tarjetas al límite, no con Teresa gastando como si no hubiera mañana, no con Pedro alejándose cada día más. Al salir del trabajo, recogí a Miguel de la escuela y fuimos directamente a casa de Carmen. Tía Carmen, ¿puedo jugar con tus gatos?, preguntó Miguel apenas llegamos. Claro, corazón, están en el patio. Cuando Miguel salió, Carmen me miró fijamente. Habla. La última vez que te vi así fue cuando murió mamá. Le conté todo. Las humillaciones diarias, cómo Teresa controlaba cada aspecto de mi casa, cómo Pedro se había convertido en un extraño y finalmente, el bolso de Prada. 2.800 en un bolso. ¿Y Pedro lo autorizó? Esto ya no es solo Teresa, Mari. Es Pedro también. Él dice que está atrapado entre las dos, pero siempre termina eligiéndola a ella. Carmen se levantó, furiosa. No está atrapado. Está cómodo dejándote cargar con todo mientras él hace de hijo perfecto. ¿Y tú? Trabajando en 2 empleos, cocinando, limpiando y encima aguantando a esa bruja. Sus palabras me golpearon, porque eran verdad. Me había convertido en la sirvienta de la casa, no en la esposa, no en la madre, no en la persona que alguna vez soñé ser. ¿Qué hago, Carmen? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Te quedas aquí, tú y Miguel. Esta misma noche, no puedo hacer eso, Pedro. Pedro puede arreglárselas con su mamita. Tú necesitas espacio para pensar, para recuperarte. Pero mi ropa, las cosas de Miguel. Iré contigo. Recogemos lo esencial y volvemos. Si Pedro o Teresa intentan algo, yo me encargo. El tono decidido de Carmen me dio la fuerza que necesitaba. Por primera vez en semanas, sentí que tenía opciones. Regresamos a casa en la tarde. Afortunadamente, Pedro no había llegado y Teresa dormía la siesta. Rápidamente empaqué algo de ropa para Miguel y para mí. Mientras recogía algunas fotos, familiares, encontré la caja donde guardaba mis documentos importantes, el pasaporte, las escrituras de la pequeña parcela que mis padres me habían dejado. Solo que la caja estaba vacía. Carmen, susurré con pánico. Mis documentos no están. Buscamos por todas partes. Nada. Teresa, murmuré. Tiene que ser ella. En ese momento escuchamos la puerta principal. Pedro había llegado antes de lo habitual. Mariana, ¿qué haces? Su mirada pasó de mí a las maletas y luego a Carmen. Nos vamos por unos días. Miguel y yo necesitamos espacio. Pedro se puso pálido. No puedes llevarte a mi hijo. Nuestro hijo, corregí, sintiendo una determinación nueva. Y sí puedo. Necesito pensar. Y aquí es imposible. Si sales por esa puerta, Mariana. Carmen se adelantó. ¿Qué, Pedro? ¿La amenazas? ¿Después de todo lo que ha aguantado? Tú no te metas. Esto es entre mi esposa y yo. Tu esposa está al borde del colapso mientras tú dejas que tu madre la maltrate y gaste su dinero. ¿Quieres hablar? Empieza por explicar dónde están sus documentos. Pedro parecía confundido. ¿Qué documentos? Mi pasaporte, las escrituras de la parcela de mis padres. Estaban en mi caja y ahora no están. No sé de qué hablas. ¿Pedro? La voz de Teresa sonó desde el pasillo. ¿Qué está pasando? Teresa apareció con su bata de seda, otra compra reciente, y su nuevo bolso Prada colgado del brazo. Al vernos, su expresión cambió a una de fingida preocupación. Mariana, ¿te vas? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? La rabia acumulada durante meses explotó. ¿Te refieres a humillarme en mi propia casa? ¿A excluirme de las reuniones familiares? ¿A gastar todo el límite de mis tarjetas en un bolso? Pedro me autorizó, respondió Teresa con calma. Además, es solo temporal. Cuando vendan la parcela, podrán pagar todo. Mi mundo se detuvo. ¿Qué parcela?
Teresa miró a Pedro, quien repentinamente encontró muy interesante el suelo. La parcela de tus padres, por supuesto. Pedro me mostró las escrituras. Está a nombre de ambos, ¿no? Van a venderla para pagar las deudas. Miré a Pedro, incrédula. Esa parcela era lo único que me quedaba de mis padres. Ni siquiera era valiosa monetariamente, pero tenía un valor sentimental enorme. ¿Es verdad?, le pregunté. Pedro asintió levemente. Tenemos deudas, Mari, y esa parcela solo está ahí, sin usarse. Es mi herencia, lo único que me dejaron mis padres. Por Dios, Mariana, es un pedazo de tierra en medio de la nada. Explotó Pedro. No seas tan sentimental, necesitamos el dinero. ¿Para qué? ¿Para más bolsos Prada? Teresa se adelantó, indignada. No le hables así a mi hijo, después de todo lo que ha hecho por ti, manteniendo esta casa. Carmen literalmente se interpuso entre Teresa y yo. ¿Manteniendo? Mariana trabaja en 2 empleos mientras tu precioso hijo no puede ni prepararse un sándwich. Carmen, por favor. Intenté calmarla, pero ella estaba furiosa. No, Mari, es hora de que alguien les diga la verdad. Ustedes dos han abusado de mi hermana por años y se acabó. Pedro dio un paso hacia Carmen, amenazante. Esta es mi casa y... Una casa que Mari paga con sus 2 trabajos, lo interrumpió Carmen. Fuera de mi casa, gritó Teresa, completamente roja. Miguel apareció en ese momento, asustado por los gritos. Mamá, ¿qué pasa? Lo abracé protectoramente. Nada, mi amor, solo nos vamos unos días con la tía Carmen. ¿Y papá?, preguntó mirando a Pedro. Pedro me miró, suplicante. Sabía que mi decisión en ese momento lo cambiaría todo. Papá se queda cuidando a la abuela, respondí finalmente. Nosotros necesitamos un pequeño descanso. Recogí las maletas, tomé la mano de Miguel y, con Carmen justo detrás, caminé hacia la puerta. Si sales por esa puerta, no vuelvas, amenazó Teresa. Me detuve y la miré directamente. Esta es mi casa, Teresa, y volveré, pero las cosas serán muy diferentes. Al cerrar la puerta tras nosotros, sentí como si cerrara un capítulo de mi vida. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, respiré libre. Los primeros días en casa de Carmen fueron como un despertar. Por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas, sin el constante estrés de pensar qué nueva humillación me esperaba al día siguiente. Miguel se adaptó sorprendentemente bien. Le encantaban los gatos de Carmen y el espacio que tenía para jugar en el pequeño jardín. Verlo reír mientras perseguía a mi Nino, el gato naranja, me hacía darme cuenta de cuánto había afectado la situación en casa también a mi hijo. No, lo había visto tan feliz en meses, le comenté a Carmen mientras preparábamos la cena. Una cena que yo podía cocinar sin que nadie criticara cada ingrediente que usaba. Los niños son como esponjas, Mari. Absorben todo, incluso lo que no... decimos. Al tercer día, Pedro empezó a llamar insistentemente. No contesté las primeras veces, pero eventualmente tuve que hacerlo. ¿Cuándo van a volver? Fue lo primero que dijo, sin siquiera preguntar cómo estábamos. No lo sé, Pedro. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Te estás comportando como una niña. Las parejas tienen problemas, los resuelven y siguen adelante. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre. ¿Problemas? Tu madre me ha humillado sistemáticamente. Ha gastado todo el crédito de mis tarjetas y ustedes planeaban vender la parcela de mis padres sin consultarme. Eso no son problemas de pareja, Pedro. Es abuso. No exageres. Mamá solo quería ayudar con las finanzas. ¿Comprando un bolso de 2.800? Fue un error, lo admito. Pero no puedes simplemente irte y llevarte a Miguel. ¿Por qué no? Tú no lo cuidas. Ni siquiera notaste que estaba triste porque tu madre lo excluyó del cumpleaños de su primo. El odcintas de silencio al otro lado de la línea me dijo que Pedro ni siquiera sabía de ese incidente. ¿Podemos vernos para hablar?, preguntó finalmente con un tono más conciliador. Podemos hablar por teléfono. Quiero ver a mi hijo, Mariana. Y puedes verlo, pero no en la casa mientras tu madre esté allí. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Es entre tú y yo. Tu madre tiene todo que ver. Ella ha estado en medio de nuestro matrimonio desde el primer día, y tú siempre la eliges a ella. Eso no es justo. Es mi madre, por Dios. Y yo soy tu esposa, o al menos solía serlo. La frase quedó flotando entre nosotros como una amenaza. Por primera vez, Pedro pareció entender la gravedad de la situación.
¿Qué quieres decir con solía? Quiero decir que no sé si quiero seguir siendo la esposa de alguien que me considera una sirvienta en mi propia casa. Nunca te he tratado así. No activamente, Pedro, pero lo has permitido. Y eso es igual de malo. Acordamos que Pedro podría visitar a Miguel en el parque cerca de la casa de Carmen. Luego colgué, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Carmen me miró con preocupación. ¿Estás bien? No, admití, pero lo estaré. Esa noche, después de acostar a Miguel, Carmen me entregó una carpeta. ¿Qué es esto? Info de una amiga abogada. Tienes opciones, Mari. Dentro había información sobre separación legal, custodia compartida y división de bienes. No sé si quiero el divorcio, dije sorprendida. No se trata solo de divorcio, se trata de protegerte. De proteger a Miguel y lo poco que te queda. Si Pedro y Teresa estaban dispuestos a vender tu parcela sin consultarte, ¿qué más harán? Era una pregunta válida, una que me atormentó toda la noche. Al día siguiente, tomé la decisión de visitar a Elena, mi gerente en el supermercado. Necesito más horas, le expliqué. Estoy viviendo con mi hermana temporalmente y necesito ahorrar para conseguir un lugar propio. Elena me miró con genuina preocupación. Te ves agotada, Mari. ¿Segura que quieres más horas y no menos? No, tengo opción. Elena se reclinó en su silla. Tal vez sí la tengas. Hay una vacante para supervisora en la sucursal del centro comercial. Mejor horario, mejor paga. He recomendado tu nombre. ¿En serio? Pero solo llevo 8 meses aquí. Y en ese tiempo has demostrado más dedicación y eficiencia que personas con años en la empresa. La entrevista es la próxima semana. Salí de allí con un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, veía una luz al final del túnel. Pedro cumplió su palabra y vino a ver a Miguel. Lo llevó a comer helado y luego al parque. Cuando regresó, Miguel estaba radiante. Papá dice que podemos ir al parque de diversiones el próximo fin de semana. Eso es genial, cariño. También dice que la abuela te extraña y quiere que volvamos a casa. Mi sonrisa se congeló. Así que Teresa seguía manipulando, ahora usando a mi hijo. Cuando Miguel se fue a jugar, confronté a Pedro por teléfono. No uses a Miguel para manipularme. Solo le dije la verdad. Mamá sí te extraña. Por favor, Pedro, tu madre me detesta. Desde el día 1. Eso no es cierto. Está arrepentida por lo del bolso y todo lo demás. ¿Te lo dijo ella? No con esas palabras, pero sé que lo está. Típico de Pedro, asumiendo cosas sobre su madre que nunca han sido ciertas. ¿Has recuperado mis documentos? Pregunté, cambiando de tema. Todavía no los encuentro, pero seguro están por algún lado. ¿Y la parcela? ¿Todavía planean venderla? Pedro suspiró. Mari, entiende. Tenemos deudas. La tarjeta está al límite. Tenemos el préstamo de la renovación de la cocina. Renovación que nunca pedí y que insististe en hacer porque a tu madre no le gustaba en mi cocina. No todo es sobre mi madre. En nuestro matrimonio, siempre lo ha sido. La conversación terminó mal, como todas las recientes. Pedro no entendía o no quería entender lo que yo sentía. La semana siguiente, tuve la entrevista para el puesto de supervisora. Para mi sorpresa, me ofrecieron el trabajo en el acto. Empiezas el próximo lunes, me dijo el gerente regional. Con el aumento de sueldo, podía permitirme dejar el trabajo de limpieza matutino. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Esa misma tarde, mientras compraba ropa más formal para mi nuevo puesto, me encontré con Luisa, la hermana de Pedro, en el centro comercial. Mari, ¿cómo estás? Pedro nos contó que estabas tomándote un tiempo. Su tono era amable, sin el juicio que esperaba de la familia de Teresa. Estoy mejor, gracias por preguntar. ¿Puedo invitarte a un café? Me gustaría hablar contigo. Acepté. Con cierta reserva. Luisa siempre había sido la más amable de la familia, pero seguía siendo hija de Teresa. Lo que no esperaba era lo que me diría en esa cafetería. Palabras que cambiarían completamente mi perspectiva de la situación y me darían las armas que necesitaba para enfrentar a Teresa de una vez por todas. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Luisa eligió una mesa en el rincón más alejado, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Llevo semanas queriendo hablar contigo. Comenzó, removiendo nerviosamente su café. ¿Sobre qué? Sobre mi madre. Y Pedro. Luisa respiró hondo. Lo que te está pasando no es nuevo, Mariana. Le ha pasado a todas las parejas de Pedro. ¿Qué quieres decir? Mi madre tiene un patrón.
Cada vez que Pedro inicia una relación seria, ella eventualmente encuentra manera de sabotearla. Luisa sacó su teléfono y me mostró fotos antiguas. Esta es Claudia, la novia de Pedro en la universidad. Vivieron juntos por 3 años hasta que mamá tuvo su accidente. No sabía que Pedro había vivido con alguien antes, porque nunca habla de ello. Cuando Claudia se fue, él quedó devastado. Después vino Laura. Duraron 2 años. Mamá se enfermó misteriosamente justo cuando planeaban casarse. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No era yo. Nunca había sido yo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy harta. Mamá ha controlado a Pedro toda su vida. Pensé que contigo sería diferente porque tenían a Miguel, pero está repitiendo el mismo patrón. No entiendo por qué. Pedro lo permite. Cuando papá murió, mamá se volvió obsesiva con Pedro. Él solo tenía 15 años. Lo manipuló haciéndole sentir que era su responsabilidad cuidarla para siempre. Es una forma de control emocional. Pero es un adulto ahora. Debería verlo. El control psicológico es poderoso, Mari. Además, hay otra cosa que deberías saber. Luisa sacó un papel de su bolso. Esto es una copia del poder notarial que mamá le hizo firmar a Pedro hace 3 semanas. Lo tomé con manos temblorosas. Era un documento legal que daba a Teresa poder sobre los bienes de Pedro. Y los míos, como su esposa. ¿Es legal? Sí, si ambos cónyuges lo firman. Sentí que me faltaba el aire. Yo no he firmado esto. Eso me temía. Luisa bajó la voz. Creo que planean falsificar tu firma. Mamá tiene tus documentos, ¿verdad? Sí. Desaparecieron de mi caja personal. Con tu pasaporte podría conseguir copias de tu firma. Y con las escrituras de la parcela. Podrían venderlas sin que yo lo sepa. Completé, entendiendo la gravedad de la situación. Exactamente. Por eso quería advertirte. ¿Por qué me ayudas, Luisa? Tu madre. Mi madre necesita ayuda profesional, no cómplices. He visto cómo destruyó relaciones antes. No quiero que destruya también la de Miguel. El nombre de mi hijo me devolvió a la realidad. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de proteger el futuro de Miguel. ¿Qué debo hacer? Ir a la policía sería complicado. Es tu palabra contra la de ellos. Pero puedes consultar con un abogado, proteger tus bienes. Necesito esas escrituras primero. Sé dónde las guarda. En su caja de seguridad. Tengo una llave de repuesto del departamento. Podríamos ir cuando no estén. Me sorprendió su disposición. ¿Harías eso por mí? Lo hago por Miguel. Y por Pedro, aunque suene contradictorio. Necesita despertar de esta manipulación. 2 días después, entré al apartamento con Luisa. Pedro estaba en el trabajo y Teresa había salido a su cita médica semanal. La caja está en su armario, detrás de los vestidos, me indicó Luisa. Efectivamente, encontramos una pequeña caja de metal. Dentro estaban mis documentos, pasaporte, certificados y las escrituras de la parcela. También había otros papeles inquietantes, copias de estados de cuenta de tarjetas, facturas de servicios, todo a mi nombre. Está reuniendo toda tu información financiera, murmuró Luisa. ¿Para qué? No estoy segura, pero no puede ser bueno. Será mejor que lleves todo esto. Al salir de la habitación de Teresa, escuché la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Luisa, ¿estás en casa? Era la voz de Teresa. Luisa me empujó hacia el baño. Escóndete, yo la distraigo. Desde mi escondite, escuché a Luisa saludar a su madre como si nada. ¿Qué haces aquí, hija? No te esperaba. Pasaba cerca y quise saludar. ¿Cómo estuvo el médico? Bien, lo normal. ¿Has hablado con Pedro? Está muy afectado por todo esto. ¿Te refieres a que Mariana por fin se cansó de que la trataras como sirvienta? El tono de Luisa me sorprendió. Nunca la había escuchado enfrentarse así a Teresa. ¡Qué barbaridad! Yo nunca. Esa mujer siempre ha sido problemática. Pedro estaría mejor sin ella. ¿Sin la madre de su hijo? ¿Sin la mujer que lo ha apoyado? ¿Por 10 años? Hay mejores mujeres, como Valeria, la hija de mi amiga Carmen. Siempre he pensado que sería perfecta para Pedro. Me quedé helada. ¿Teresa ya tenía un reemplazo en mente? Mamá, ¿te estás escuchando? No puedes simplemente cambiar a la esposa de tu hijo como si fuera ropa. No seas ingenua, Luisa. ¿Crees que es casualidad que yo enfermara justo ahora? Pedro y esa mujer estaban distanciándose. Necesitaban un empujón. ¿Fingiste estar enferma?
No exactamente, pero quizás exageré un poco los síntomas. El punto es que funcionó. Esa mujer mostró su verdadero rostro, abandonando a mi hijo cuando más la necesitaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Teresa había orquestado todo. ¿Y lo del bolso Prada? ¿También fue deliberado? Por supuesto. Sabía que no lo toleraría. Es tan predecible, tan simple. Mi sangre hervía. ¿Simple? ¿Predecible? Esa mujer había calculado cada movimiento para separarme de Pedro. ¿Y Pedro lo sabe?, preguntó Luisa. Pedro solo necesita saber que su madre lo ama y quiere lo mejor para él. El resto. Bueno, es por su bien. Escuché pasos acercándose al baño y contuve la respiración. «Voy al baño», dijo Teresa. «Espera». Luisa sonaba nerviosa. «Quería mostrarte algo en la cocina. El grifo está goteando». Las voces se alejaron. Aproveché para salir sigilosamente, pero algo captó mi atención en la habitación de Teresa. Su teléfono, olvidado sobre la cama. Sin pensarlo, lo tomé. Si Teresa estaba manipulando todo, podría haber evidencia en sus mensajes o correos. Era arriesgado, pero necesitaba pruebas. Me escabullí hasta la puerta principal y salí sin hacer ruido. Una vez en la calle, corrí hasta el auto donde me esperaba Carmen. ¿Conseguiste los documentos?, me preguntó. Eso y mucho más, respondí, mostrándole el teléfono de Teresa. Creo que acabo de encontrar la manera de terminar con esto de una vez por todas. Lo que descubrí en ese teléfono fue más sorprendente de lo que imaginaba. Teresa no solo había planeado destruir mi matrimonio, también había hecho algo mucho peor, algo que cambiaría la dinámica de poder para siempre. «No puedo creer lo que estoy viendo», dijo Carmen mientras revisábamos el contenido del teléfono de Teresa. No solo había mensajes donde Teresa admitía abiertamente a una amiga que había exagerado su enfermedad para separar a Pedro de esa mujer, sino también algo mucho más grave. Conversaciones con un agente inmobiliario sobre la venta de mi parcela. «Mira la fecha», señalé. «Esto es de hace 2 meses, mucho antes de que ella viniera a vivir con nosotros». «¿Y aquí, Carmen?», señaló otro mensaje. «Dice que ya tiene un comprador. Solo necesita las escrituras y tu firma». «O una falsificación de mi firma», corregí, recordando lo que Luisa me había dicho. También encontramos fotos de Pedro con una mujer joven, tomadas desde lejos como si alguien los espiara. En los mensajes, Teresa le comentaba a una amiga que Valeria, la hija de su amiga, había coincidido casualmente con Pedro varias veces en los últimos meses. «Estaba preparando el terreno», murmuré. «Planeó todo esto durante meses». «Necesitas mostrarle esto a Pedro», insistió Carmen. Llamé a Luisa primero para agradecerle y contarle sobre el teléfono. «No puedo creer que tomaste su teléfono», dijo entre sorprendida y admirada. «Pero fue la decisión correcta. Pedro necesita ver esto». «¿Crees que me creerá?» «Con estas pruebas tendrá que hacerlo. Mamá está planeando vender tu propiedad sin tu consentimiento». «Es fraude, Mari». Contacté a Pedro y le pedí que viniera a casa de Carmen. Al principio se negó, diciendo que debíamos hablar en territorio neutral, pero cuando mencioné que tenía pruebas sobre su madre, aceptó inmediatamente. Llegó 1 hora después, con aspecto cansado. No era el mismo hombre seguro que había conocido 10 años atrás. Se veía demacrado, con ojeras pronunciadas y la ropa arrugada. «¿Dónde está Miguel?» «En su clase de fútbol. Quería hablar contigo a solas primero». Le mostré primero los documentos que recuperamos, las escrituras, mi pasaporte, los papeles del poder notarial que planeaban usar para vender mi propiedad. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, claramente sorprendido. «De la caja de seguridad de tu madre». «Pero hay más, Pedro». Le entregué el teléfono de Teresa. Al principio se resistió a revisarlo. «No puedo invadir la privacidad de mi madre». «Pero ella sí puede robar mis documentos, usar mis tarjetas y planear vender mi parcela sin mi consentimiento, ¿verdad?». La dureza de mis palabras lo hizo reaccionar. Tomó el teléfono y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba del escepticismo a la sorpresa, y luego al horror. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Mamá no haría algo así». Sigue leyendo. Cuando llegó a los mensajes sobre Valeria, su rostro palideció. «¿Conoces a esta mujer?», pregunté. Pedro asintió lentamente. «La he visto varias veces. Pensé que eran coincidencias. Ella trabaja cerca de mi oficina. Incluso almorzamos juntos un par de veces». «No fueron coincidencias, Pedro. Tu madre lo orquestó todo». Se levantó abruptamente y caminó por la habitación,
pasándose las manos por el pelo. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué destruir nuestro matrimonio? Según Luisa, lo ha hecho antes, con todas tus parejas. Pedro se detuvo en seco. ¿Hablaste con Luisa? Ella vino a mí. Está preocupada por ti, por Miguel, por toda esta situación. Pedro se sentó nuevamente, derrotado. No sé qué decir, Mari. Nunca imaginé que mi madre fuera capaz de algo así. Yo tampoco, al principio. Creí que solo me odiaba a mí. Pero es más profundo. No quiere que estés con nadie. Pedro revisó más mensajes, cada uno más revelador que el anterior. Teresa hablando de cómo manipulaba situaciones, de cómo había enfermado estratégicamente otras veces, de sus planes para separarnos. Necesito confrontarla, dijo finalmente. No, Pedro, necesitamos confrontarla, juntos. El día siguiente era domingo. Acordamos que yo llevaría a Miguel a la casa para hablar con Teresa. Carmen insistió en acompañarnos. Por precaución, dijo. Esa mujer es más manipuladora de lo que pensábamos. Al entrar en la casa, lo primero que noté fue el cambio. En solo unas semanas, Teresa había reorganizado todo a su gusto. Mis fotos familiares habían desaparecido de las paredes, reemplazadas por retratos de ella con Pedro. «¡Marianaíta!», exclamó Teresa con falsa alegría al verme. ¡Qué sorpresa! ¿Al fin recapacitaste? Su sonrisa se congeló al ver a Carmen detrás de mí. «Buenas tardes, Teresa», dijo Carmen con frialdad. «Pedro está en la cocina», anunció Teresa. «Le encantará ver que has vuelto a casa». «¿Realmente lo crees?», pregunté mirándola directamente. «Porque según tus mensajes a Elisa, lo último que quieres es que yo vuelva». El color abandonó su rostro. «¿Qué mensajes? ¿De qué hablas?» «Hablo de estos», dije, mostrándole su propio teléfono, donde admites que fingiste tu enfermedad, que planeaste vender mi parcela, que orquestaste encuentros casuales entre Pedro y Valeria. Teresa intentó arrebatarme el teléfono. «Eso es privado. ¡Me robaste!». «¿Cómo robarte tus documentos personales?», contraataqué. «O usar tus tarjetas sin permiso». Pedro apareció en ese momento, su rostro una máscara de determinación. «Es suficiente, mamá. Lo sabemos todo». «¿Todo qué, hijo? Esta mujer está inventando cosas». «No es invento». Pedro sostenía los documentos recuperados. «¿Por qué tenías las escrituras de la parcela de Mariana? ¿Por qué contrataste un agente inmobiliario sin nuestro conocimiento?». Teresa cambió de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo lo que hice lo hice por ti, hijo. Esa mujer no te conviene, nunca te ha convenido. Esa mujer es mi esposa, la madre de mi hijo, y la persona que has maltratado sistemáticamente por 10 años. Pedro, cariño, no sabes lo que dices. Estás confundido, esa familia te ha envenenado contra mí». «No, mamá. Tú intentaste envenenarme contra Mariana, como lo hiciste con Claudia, con Laura». Al escuchar esos nombres, Teresa pareció desinflarse. «Ellas tampoco te convenían». «No te corresponde a ti decidir eso. Nunca te correspondió». Teresa miró a su alrededor, buscando una salida. «Bien, si así es como quieres jugar, adelante. Pero recuerda quién te cuidó toda la vida. ¿Quién sacrificó todo por ti? No confundas el control con el cuidado, mamá. Y definitivamente no confundas la manipulación con el amor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? ¿A dónde iré? Para empezar, vas a devolver todo lo que compraste con las tarjetas de Mariana, incluido ese bolso ridículo». Teresa miró el bolso Prada que reposaba en el sofá. «Y luego», continuó Pedro, «vas a regresar a tu apartamento. Estás perfectamente sana para vivir sola. No puedes echarme así». «No te estoy echando. Te estoy diciendo que este no es tu hogar. Nunca lo fue». Teresa se volvió hacia mí, furiosa. «Todo esto es tu culpa. Arruinaste a mi hijo». «No, Teresa. Tú casi arruinas nuestro matrimonio, pero fallaste». «¿Y ahora qué? ¿Volverán a jugar a la familia feliz como si nada hubiera pasado?». Pedro y yo intercambiamos una mirada. «No, mamá. Mariana y yo tenemos mucho que reconstruir. El daño que causaste no se repara en un día. Pero vamos a intentarlo, lejos de tu influencia tóxica». En ese momento, Miguel, que había estado jugando en su habitación, apareció. «Abuela, ¿por qué estás enojada?». Teresa intentó recomponerse. «No estoy enojada, cariño.
Solo triste porque tu madre ha dicho cosas muy feas sobre mí. No, Teresa, intervine firmemente. No usarás a mi hijo para manipularnos nuevamente. Me agaché frente a Miguel. Cariño, la abuela va a volver a su casa y nosotros vamos a estar bien, ¿de acuerdo? Miguel asintió, aunque estaba claramente confundido. Teresa recogió su bolso Prada y algunas pertenencias, derrotada por el momento pero no destruida. La conocía lo suficiente para saber que no se rendiría tan fácilmente. Esto no ha terminado, murmuró mientras Pedro la acompañaba a la puerta. Sí, mamá, esto ha terminado. Cuando la puerta se cerró tras ella, Pedro y yo nos miramos en silencio. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Había heridas profundas que sanar, confianza que reconstruir. Lo siento, Mari, dijo finalmente. Debí haberte escuchado desde el principio. Ambos tenemos parte de culpa. Yo permití que la situación llegara demasiado lejos. Esa noche, después de acostar a Miguel, Pedro y yo hablamos durante horas. Sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cómo reconstruir lo que Teresa casi destruye. No volverá a interferir en nuestras vidas, me prometió. Lo hará, Pedro. Es quien es. Pero ahora, estamos preparados. Un mes después, la vida comenzó a normalizarse. Mi trabajo como supervisora iba bien. Pedro empezó terapia para procesar la manipulación que había sufrido toda su vida. Y juntos establecimos límites claros con Teresa, quien gradualmente comprendió que su control sobre Pedro había terminado. No fue una victoria instantánea ni un final de cuento de hadas. Fue el comienzo de un proceso, de una reconstrucción. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura en mi propia casa, respetada en mi matrimonio y esperanzada sobre nuestro futuro. Teresa nunca me aceptará completamente, y yo nunca volveré a ser la nuera sumisa que fui. Pero aprendimos a coexistir desde la distancia, por el bien de Miguel, por el bien de Pedro, y sobre todo, por mi propio bienestar. Finalmente entendí que mi valor no dependía de la aprobación de Teresa ni de nadie más, y esa fue la verdadera victoria.